Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El temporizador de la cocina sonó 3 veces. Carlos Morales lo silenció con un rápido golpe de su mano callosa, continuando lavando platos que no necesitaban ser lavados. Ha estado saltándose las clases otra vez, dijo él, con voz baja. Es la 3ª vez este mes. Mariana no levantó la vista de su computadora portátil. La luz azul se reflejaba en sus rasgos afilados. Los niños faltan a la escuela, Carlos. No es el fin del mundo. Carlos dejó el plato sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Tiene 13 años, Mariana. Los jóvenes de 13 años no deciden simplemente irse a vagar por su cuenta. Entonces habla con ella, dijo Mariana, finalmente mirándolo a los ojos con una mirada vacía. Eres bueno en esas cosas de padre e hija. Ese no es el punto. ¿A dónde va? ¿Con quién está? ¿No te importa? Mariana cerró su computadora portátil con un golpe seco. Por supuesto que me importa. Solo que no estoy haciendo una catástrofe por unas cuantas clases de álgebra perdidas. Es más que eso. Carlos se secó las manos, retorciendo la toalla entre sus dedos. Se está alejando. Algo anda mal. O tal vez solo está siendo una adolescente. No, yo conozco a nuestra hija, aunque tú ya no la conozcas. La indirecta dio en el blanco. Los ojos de Mariana se entrecerraron ligeramente. Se puso de pie, alisando su blusa con una precisión ensayada. Tengo que volver a la oficina, dijo ella. Son casi las 8. El caso Aguilar no se va a terminar solo. No me esperes despierto. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Carlos se quedó solo en la cocina, mientras el grifo que goteaba marcaba el tiempo en el silencio. Más tarde esa noche, Carlos llamó a la puerta de la habitación de Lucía. Pasa, dijo ella, con voz apagada. Encontró a su hija sentada con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de libros. Su cabello oscuro caía sobre su rostro mientras se encorvaba sobre un cuaderno. Hola, pequeña, dijo Carlos, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Trabajando duro? Lucía levantó la vista, empujando sus anteojos hacia el puente de su nariz. Solo poniéndome al día con algunas cosas. Cosas que te perdiste cuando no estabas en clase. Su lápiz se detuvo. Miró su cuaderno. Mamá te lo dijo. Me llamaron de la escuela, en realidad. ¿No me vas a decir qué está pasando? Lucía se encogió de hombros. No está pasando nada. Lucía, mírame. Ella levantó los ojos con desgana. No puedo ayudarte si no sé que anda mal, le dijo él. Tal vez no necesito ayuda. Pero había un temblor en su voz. Carlos notó un radio viejo en su mesa de noche. Su carcasa estaba rota y le faltaba el dial. Lo recogió, dándole vueltas en sus manos. ¿De dónde sacaste esto? Un destello de interés cruzó el rostro de Lucía. De una venta de garaje en la calle. La señora dijo que ya no funcionaba, pero pensé que tal vez podría arreglarlo. Arreglarlo, concluyó Carlos, con una pequeña sonrisa cruzando su rostro. Lucía asintió, y un indicio de su antigua conexión aportó calidez a la habitación. Te propongo algo, dijo Carlos. Déjame ir por mis herramientas y veremos qué podemos hacer con esta cosa vieja. Y mientras trabajamos, tal vez puedas contarme sobre esos paseos que has estado dando en lugar de ir a la clase de álgebra. Por primera vez en ese día, el rostro de Lucía se relajó y formó una sonrisa genuina. De acuerdo. Pasaron las siguientes 2 horas desarmando el radio. Carlos le enseñó cómo probar circuitos y limpiar conexiones mientras trabajaban. Las palabras de Lucía fluyeron con vacilación al principio, y luego en un torrente continuo. A veces simplemente manejo mi bicicleta hasta el viejo camino maderero, admitió ella. Hay un lugar donde puedes ver todo el pueblo. Es muy tranquilo allí. La próxima vez lleva tu teléfono celular, dijo Carlos. Y tal vez dímelo a mí primero en lugar de a tu maestro de álgebra. Lucía se rió.
Un sonido que Carlos se dio cuenta de que no había escuchado en semanas. Ella conectó el cable final y Carlos giró el dial. La estática crepitó y luego se aclaró para dar paso a los suaves sonidos de un saxofón de jazz. «Lo logramos», exclamó Lucía. Carlos observó cómo se iluminaba el rostro de su hija, memorizando el momento. Más tarde esa noche, Carlos se quedó despierto, escuchando el automóvil de Mariana entrar al camino de la entrada a la 1:37 de la madrugada. Ella se metió en la cama sin decir una palabra, oliendo a aire frío y a un perfume que no llevaba puesto cuando se fue. Al día siguiente, cuando el teléfono de Carlos sonó a las 3:42 de la tarde, él estaba en el taller mecánico, con las manos cubiertas de grasa. La identificación de llamadas mostraba el Hospital General La Merced. «Señor Morales, soy la enfermera Domínguez del área de urgencias. Lo llamo por su hija, Lucía». El mundo se derrumbó hasta convertirse en un punto minúsculo. «¿Qué pasó?» La encontraron inconsciente cerca del Camino de los Pinos. Un automovilista que pasaba llamó para avisar. Parece que tuvo un accidente en su bicicleta. La garganta de Carlos se cerró. «¿Qué tan grave es?» Sufrió una lesión en la cabeza. Los médicos están con ella en este momento. Debería venir de inmediato. Carlos no recordaba el viaje hacia el hospital, solo que se pasó 3 semáforos en rojo. Se estacionó torcido y corrió por las puertas, todavía vistiendo su ropa de trabajo. «Lucía Morales, mi hija. ¿Dónde está?» La enfermera levantó la vista. «Señor, el médico lo atenderá en breve. Por favor, tome asiento». «No quiero sentarme. Quiero ver a mi hija». Una puerta se abrió y un hombre alto con bata blanca salió. «Señor Morales, soy el doctor Treviño. Por favor, venga conmigo». Su hija sufrió un traumatismo importante en la cabeza, explicó el doctor Treviño, con voz suave. «La hemos estabilizado, pero está inconsciente. Hemos inducido un coma para reducir la inflamación cerebral». «Un coma», repitió Carlos con voz entumecida. «Pero despertará, ¿verdad?» La pausa del doctor Treviño duró una fracción de segundo de más. «Estamos haciendo todo lo que podemos. Las próximas 48 horas serán críticas». Se detuvieron afuera de una habitación. A través de la ventana, Carlos pudo ver los monitores que rodeaban una pequeña figura en la cama. Lucía se veía diminuta debajo de las sábanas del hospital, con el rostro pálido y un tubo de respiración que iba desde su boca hasta una máquina. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Carlos se acercó lentamente a la cama. Tomó la mano de su hija, teniendo cuidado de evitar el tubo intravenoso. «Hola, pequeña», susurró. «Papá está aquí». La puerta se abrió a sus espaldas. Carlos se dio la vuelta, esperando ver al doctor Treviño, pero en su lugar vio a una enfermera que no reconocía. «Soy Sofía», dijo ella con suavidad. «Cuidaré de Lucía durante mi turno». «¿Le puedo traer algo?» Carlos negó con la cabeza. «¿Han llamado a mi esposa?» «Sí, ya fue notificada». Carlos asintió, volviéndose hacia Lucía. Acercó una silla a la cama y se sentó, sin soltar la mano de su hija. «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó sin levantar la vista. «Por lo que entiendo, la encontraron en el fondo de un terraplén cerca del Camino de los Pinos. Su bicicleta estaba dañada. Ella no llevaba casco protector. El camino maderero, el lugar tranquilo del que ella le había hablado apenas la noche anterior». Pasaron las horas. Carlos se mantuvo en vigilia, hablándole en voz baja a Lucía. Las enfermeras entraban y salían. Los médicos revisaban el expediente y ajustaban los medicamentos. Mariana llegó 5 horas después que Carlos. Él levantó la vista cuando ella entró, notando su maquillaje perfectamente aplicado y su saco impecable. Su rostro estaba sereno y sus ojos estaban secos. «Vine tan pronto como pude escaparme», dijo ella, colocando su bolso sobre una mesa auxiliar. Se acercó a la cama y miró a Lucía. «¿Qué han dicho los doctores?» Carlos explicó lo poco que sabía, observando el rostro de Mariana en busca de cualquier grieta en su compostura. «No hubo ninguna». «Pobre criatura», dijo ella,
apartando un mechón de cabello de la frente de Lucía con una ternura ensayada. ¿Qué estaba haciendo allá afuera sola? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, y Carlos pensó en su conversación en la cocina, en la manera en que Mariana había desestimado las ausencias escolares de Lucía. Una repentina frialdad se instaló en su pecho. No lo sé, mintió él. Los días se desdibujaron juntos en la estéril habitación del hospital. Carlos solo se iba cuando se veía obligado a hacerlo. Mariana entraba y salía, mencionando compromisos de trabajo, por lo que sus apariciones eran breves y teatrales. Las actualizaciones del doctor Treviño se volvieron menos esperanzadoras con cada visita. El último electroencefalograma muestra una actividad cerebral mínima, explicó el cuarto día, evitando la mirada de Carlos. No estamos viendo la mejoría que esperábamos. ¿Qué significa eso? Exigió saber Carlos. Señor Morales, en este punto, necesitamos considerar cuestiones relacionadas con la calidad de vida. La probabilidad de una recuperación significativa es estadísticamente baja. Tiene 13 años, dijo Carlos con voz entrecortada. No es una estadística. Esa noche, Mariana llegó con comida para llevar que Carlos ni siquiera tocó. Ella le puso una mano en el hombro. Un gesto totalmente mecánico. El doctor Treviño me llamó hoy, dijo ella. ¿Cree que deberíamos considerar dejarla ir, Carlos? Carlos se tensó. ¿Dejarla ir? Es nuestra hija, no una mascota. Estoy siendo realista, dijo Mariana, con una voz exasperantemente razonable. El daño cerebral es severo. Incluso si ella despertara. Cuando ella despierte, la corrigió Carlos bruscamente. Cuando despierte, los doctores no creen que eso vaya a suceder, continuó Mariana, y si por algún milagro sucediera, ella no sería la misma. ¿Es eso lo que quieres para ella? ¿Una vida de dependencia y sufrimiento? Carlos se volvió para mirar a su esposa. Mirarla realmente bajo la dura iluminación del hospital. La vio como si fuera por primera vez, la preocupación ensayada que no llegaba a sus ojos, el golpeteo impaciente de su pie, la forma en que revisaba su reloj. Lo que quiero es que mi hija tenga todas las oportunidades posibles. Y quiero saber por qué pareces tan dispuesta a darte por vencida con ella. La expresión de Mariana se endureció momentáneamente antes de volver a suavizarse en una compasión preocupada. No me estoy dando por vencida. Estoy enfrentando la realidad. Uno de los dos tiene que hacerlo. Ella se fue poco después, alegando tener una reunión temprano. Carlos regresó a su puesto junto a la cama de Lucía, tomando su pequeña mano entre las suyas. No me voy a ir a ningún lado, pequeña, prometió. Tómate todo el tiempo que necesites. Al moverle la mano, sintió que algo crujía contra su palma. Frunciendo el ceño, le dio la vuelta a la mano con suavidad. Allí, fuertemente doblado y metido entre sus dedos enroscados, había un pequeño trozo de papel. Carlos lo extrajo con cuidado, desdoblando el papel arrancado de un cuaderno con manos temblorosas. En la inconfundible caligrafía de Lucía, había 4 palabras. Papá, ayúdame por favor. Carlos se quedó mirando la nota, leyéndola una y otra vez. Una fría certeza se instaló en sus entrañas. Lucía no se había caído simplemente. Había escondido esta nota porque sabía que estaba en peligro. Miró el rostro inmóvil de su hija. Lo haré, susurró, doblando la nota y guardándola en su bolsillo. ¿Te lo prometo? A la mañana siguiente, Carlos acorraló al doctor Treviño afuera de la habitación de Lucía. El médico se sobresaltó ante el acercamiento de Carlos, casi dejando caer su tabla sujetapapeles. Señor Morales, dijo, ajustándose los anteojos. Justo estaba revisando las últimas lecturas de Lucía. ¿Y bien?, preguntó Carlos, bloqueando el paso del médico. Me temo que no hay ningún cambio significativo. ¿Ha tenido la oportunidad de discutir las opciones con su esposa? De eso era de lo que quería hablarle. Carlos se acercó un poco más, con la voz baja. Usted parece terriblemente decidido a convencernos de que no hay esperanza. ¿Por qué razón? El doctor Treviño tragó saliva de forma muy notoria. Simplemente estoy siguiendo el protocolo médico para casos sin esperanza. Ella no es un caso sin esperanza. Las palabras de Carlos fueron cortantes.
Es una niña de 13 años que merece todas las oportunidades. Por supuesto, pero la realidad de su condición. La realidad, lo interrumpió Carlos, es que alguien quiere que mi hija muera. Y me pregunto por qué usted está tan ansioso por ayudar a esa persona. El médico palideció. Esa es una acusación muy grave. Quizás el estrés esté afectando su juicio. Mi juicio está perfectamente bien, dijo Carlos. Pero el suyo parece estar comprometido. ¿Quién ha estado hablando con usted, doctor? Además de mi esposa. La expresión del doctor Treviño cambió. El miedo reemplazó su distanciamiento profesional. No sé qué está insinuando, pero le aseguro que solo me preocupa el bienestar de su hija. Entonces demuéstrelo, dijo Carlos. Realice más análisis, intente diferentes tratamientos, haga su trabajo. Hay cosas a considerar, los recursos del hospital, los comités de ética. No me importan los recursos ni los comités, dijo Carlos, con una voz peligrosamente tranquila. Me importa mi hija, y si le pasa algo porque usted intenta tomar atajos o cede a la presión, lo haré personalmente responsable. El doctor Treviño asintió con torpeza. Veré qué más podemos hacer. Esa noche, Carlos regresó a la casa vacía para ducharse y cambiarse de ropa. En su dormitorio, encontró el perfume de Mariana en la cómoda, no el que solía usar, sino una marca más nueva y mucho más cara. Su armario contenía ropa que él nunca antes había visto. El teléfono de Carlos sonó. El nombre de Mariana apareció en la pantalla. ¿Dónde estás?, preguntó ella cuando él contestó. Pasé por el hospital, pero no estabas allí. En casa, dijo él. Necesitaba una ducha y un cambio de ropa. Qué bueno. Deberías descansar. Yo me quedaré con Lucía esta noche. Hace una semana, él habría estado agradecido por la oferta. Ahora, le provocó un escalofrío por la espalda. No es necesario, dijo de manera casual. Voy de regreso en este momento. Carlos, estás exhausto. Déjame tomar un turno. Dije que no. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. El silencio se prolongó entre ellos. Cuando Mariana volvió a hablar, su voz era cuidadosamente neutral. Está bien, de todos modos tengo algo de trabajo para ponerme al día. Carlos regresó al hospital y encontró a Sofía revisando los signos vitales de Lucía. Ella sonrió al verlo. Llegó en el momento perfecto, dijo. Justo estaba a punto de cambiar su vía intravenosa. Carlos observó cómo ella trabajaba, con movimientos gentiles y eficientes, a diferencia del doctor Treviño. Le hablaba a Lucía como si la niña pudiera escuchar cada palabra. Usted es muy buena con ella, observó Carlos. Sofía sonrió. Es parte del trabajo, pero ella es una niña muy especial. ¿Cómo se da cuenta? Los más callados siempre lo son. Ella terminó su tarea y se volvió para mirarlo. Además, ella lo tiene a usted luchando por su bienestar. No todos los pacientes tienen tanta suerte. Algo en su tono hizo que Carlos la mirara más de cerca. ¿A qué se refiere? Sofía miró hacia la puerta antes de responder. Solo a que algunos médicos se dan por vencidos demasiado fácil, sobre todo cuando hay presión de miembros de la familia que creen saber qué es lo mejor. ¿Ha estado mi esposa presionando al doctor Treviño? Sofía se ocupó revisando el expediente de Lucía. Yo no dije eso. No tuvo que hacerlo. Carlos se acercó, bajando la voz. Por favor, si usted sabe algo. Solo soy una enfermera, señor Morales. Hago mi trabajo y me voy a casa. Y parte de su trabajo es proteger a sus pacientes, ¿verdad? Sofía lo miró a los ojos, y la incertidumbre luchaba con la resolución en su rostro. Finalmente, ella asintió de manera casi imperceptible. Vigilaré de cerca a Lucía durante mis turnos, prometió en voz baja. Día y noche. Gracias, dijo Carlos, comprendiendo la advertencia tácita. Después de que Sofía se fue, Carlos acercó su silla a la cama de Lucía y tomó su mano. Tengo tu nota, pequeña, susurró. Y estoy empezando a entender. No te preocupes, no dejaré que nadie vuelva a lastimarte. Carlos estaba sentado en la desordenada sala de Jonás Pérez,
con una cerveza intacta en la mesa de centro frente a él. Jonás caminaba de un lado a otro, y su gran complexión hacía que el pequeño espacio pareciera aún más estrecho. ¿Me estás diciendo que Mariana intentó matar a Lucía? Jonás se pasó una mano por su cabello ralo. Dios santo, Carlos. Estoy diciendo que algo no está bien, respondió Carlos. La nota, el comportamiento del doctor, Mariana insistiendo en retirar el soporte vital. Pero estamos hablando de Mariana. Tu esposa, la madre de Lucía. ¿Acaso crees que no lo sé? La voz de Carlos fue aguda por el cansancio. ¿Crees que yo quiero creer en todo esto? Jonás dejó de caminar de un lado a otro y se sentó pesadamente frente a su amigo. Se conocían desde que eran niños. Jonás había sido el padrino en la boda de Carlos. Padrino de bautizo de Lucía. Está bien, dijo Jonás finalmente. ¿Qué necesitas que haga? El alivio invadió a Carlos. La policía tiene las pertenencias que llevaba Lucía en el momento del accidente. Su mochila, su teléfono celular. Necesito verlos. Jonás asintió lentamente. Mateo Delgado todavía trabaja en el área de evidencias. Remolqué su automóvil el mes pasado cuando se le averió la transmisión. Me debe un favor. Puedes llamarlo hoy mismo. Haré algo mejor que eso. Jonás se puso de pie. Toma tu abrigo. Iremos ahora mismo. 2 horas más tarde, estaban sentados en la grúa de Jonás afuera de la estación de policía. El teléfono celular y la mochila de Lucía estaban entre ellos. La mochila contenía los objetos típicos de un adolescente. El teléfono celular era más interesante. Su código de acceso era la fecha de tu cumpleaños, explicó Jonás, pasándole el teléfono a Carlos. Carlos se desplazó por los mensajes de texto recientes y las redes sociales, pero no encontró nada inusual. Luego, abrió el historial de ubicaciones. Mira, dijo él, señalando un marcador de ubicación en el bosque cerca del Camino de los Pinos. Allí es a donde iba cuando se saltaba las clases, y el lugar del accidente está muy cerca. Y hay más. Carlos abrió una aplicación de notas de voz. Ella estaba grabando algo. La grabación más reciente tenía la fecha del día del accidente. Carlos presionó el botón de reproducción y la voz de Lucía llenó la cabina de la grúa. No sé a quién más contárselo, decía ella, con voz baja y asustada. Vi a mamá con él otra vez el día de ayer. Ellos no me vieron. Estaban discutiendo por dinero y algo sobre papá. Mamá dijo que él se estaba convirtiendo en un problema. El hombre le dijo que necesitaban ser pacientes, que todo ya estaba en su lugar. No entiendo qué está pasando, pero tengo miedo. Hoy voy a seguir a mamá después de la escuela. Creo que se verá con él otra vez en... La grabación se cortó con un sonido de crujido. Luego, se escuchó la voz de Lucía, más aguda por el pánico. No, mamá, no lo hagas. Hubo un estruendo y luego se hizo el silencio. Carlos y Jonás se quedaron congelados, mientras las implicaciones de lo que acababan de escuchar se posaban sobre ellos como un sudario. Carlos, dijo Jonás finalmente, con una voz inusualmente suave. ¿Qué vas a hacer? Carlos guardó el teléfono en su bolsillo, mientras su rostro se endurecía en líneas decididas. Averiguar quién es ese hombre. Averiguar qué estaban planeando y asegurarme de que ambos paguen por lo que le hicieron a mi hija. El amanecer asomó sobre los bosques de pinos cuando Carlos estacionó su camioneta al inicio del sendero. Revisó las coordenadas del sistema de posicionamiento global del teléfono de Lucía una vez más y luego comenzó la caminata. Después de 20 minutos, llegó a un pequeño claro que tenía vista al pueblo situado más abajo, el lugar tranquilo de Lucía. Carlos se quedó allí de pie por un momento. Viéndolo a través de los ojos de su hija, continuó más allá del claro, siguiendo un sendero estrecho que serpenteaba hacia la carretera. Luego, el camino terminó abruptamente en el borde de una pronunciada caída. Abajo había una pendiente rocosa que bajaba hasta la carretera donde habían encontrado a Lucía. Carlos descendió con mucho cuidado, notando las ramas rotas y la tierra removida por donde Lucía y su bicicleta habían caído. En el fondo, unas manchas oscuras aún marcaban el suelo donde la sangre de su hija había empapado la tierra. Carlos se arrodilló, y algo que brillaba en la tierra llamó su atención.
Un pequeño arete de plata, uno de los favoritos de Lucía. Lo guardó en su bolsillo y luego examinó el área con más cuidado. Cerca de la base de un pino grande, Carlos encontró lo que la policía había pasado por alto. Unas marcas inconfundibles de neumáticos presionadas en el suelo blando, parcialmente ocultas por las hojas de pino caídas. Tomó fotografías con su teléfono celular y luego usó un palo para limpiar más escombros, revelando la impresión completa. Las huellas eran distintivas, de neumáticos caros para todo clima, el tipo en el que Mariana había insistido para su sedán de lujo. En la parte superior del terraplén, donde terminaba el sendero, encontró más evidencias. Marcas de rasguños en la tierra, señales de un forcejeo, y lo más condenatorio de todo, una uña acrílica rota pintada en el distintivo tono malva que Mariana había estado usando el día anterior al accidente de Lucía. Guardó la uña en una bolsa con cuidado, manteniendo las manos firmes a pesar de la rabia que se acumulaba en su interior. El panorama se estaba volviendo más claro. Lucía había seguido a Mariana hasta ese lugar. Había habido una confrontación. Y entonces, Carlos cerró los ojos, queriendo alejar la imagen de su hija cayendo, rota y sangrando, mientras Mariana observaba desde arriba. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. El nombre de Jonás brilló en la pantalla. «Estoy en el hospital», dijo Jonás cuando Carlos contestó. «¿Dónde estás?» «En el bosque», respondió Carlos. «Encontré pruebas». «Pues vuelve de inmediato. Esa amiga enfermera tuya ha estado tratando de comunicarse contigo. Dice que es importante». El corazón de Carlos se aceleró. «¿Lucía?» «Ella está estable», le aseguró Jonás rápidamente. «Pero necesitas escuchar lo que la enfermera tiene que decir». Carlos encontró a Sofía en la cafetería del hospital, con su uniforme arrugado por un largo turno. Ella levantó la vista cuando él se acercó, y el alivio cruzó por su rostro cansado. «No estaba segura de si vendría», dijo ella, con voz baja. Carlos se deslizó en el asiento frente a ella. «Jonás me dijo que era importante». Sofía miró alrededor de la cafetería casi vacía antes de inclinarse hacia adelante. «Vi algo anoche. No estaba segura al principio, pero después de nuestra conversación». «¿Qué fue lo que vio?» Su esposa entró alrededor de la medianoche. Ella pensó que nadie la estaba mirando. El doctor Treviño había enviado a la enfermera del turno de noche a tomar su descanso. Yo estaba haciendo rondas con otro paciente, pero la vi a través de la ventana. Las manos de Carlos se apretaron sobre la mesa. ¿Qué fue lo que hizo? Tenía algo en la mano, algo pequeño, como un frasco o una jeringa. Estaba revisando la vía intravenosa de Lucía. Sofía tragó saliva con dificultad. Entré y ella dio un salto como si hubiera visto un fantasma. Afirmó que solo estaba ajustando las mantas. Pero usted no le creyó. Revisé el expediente de Lucía después de que ella se fue. Su condición se había deteriorado durante la noche, a pesar de que había estado estable toda la semana. Los análisis de sangre mostraron niveles elevados de potasio. Sofía lo miró directamente a los ojos. Eso podría suceder de forma natural, pero también puede ser inducido deliberadamente. Causaría un paro cardíaco si subiera lo suficiente. El mundo se redujo a un punto. La rabia y el miedo luchaban por la supremacía en el pecho de Carlos. ¿Me está diciendo que intentó matar a su hija otra vez? Estoy diciendo que algo no anda bien. Sofía se acercó por encima de la mesa, y su mano se detuvo justo antes de tocar la de él. Reporté el incidente, pero el doctor Treviño lo desestimó. Dijo que yo estaba demasiado cansada y que me estaba imaginando cosas. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué arriesgar su trabajo? Los ojos de Sofía se suavizaron. Porque Lucía merece tener a alguien que luche por ella. Y porque, ella dudó un momento, porque lo recuerdo a usted, Carlos Morales, desde la escuela secundaria. Usted me ayudó una vez cuando nadie más quiso hacerlo. Nunca lo olvidé. Carlos estudió su rostro, y el reconocimiento comenzó a asomar lentamente. Sofía Lara. La clase de química. Ella asintió, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. El último año. Esos chicos me estaban haciendo la vida imposible, y usted los detuvo. Ni siquiera me conocía,
pero los enfrentó de todos modos. El recuerdo regresó en pedazos. Una chica callada siendo acosada por los jugadores de fútbol americano. Carlos interviniendo. Una confrontación que le había valido un ojo morado y un castigo. No pensé que lo recordaría, dijo Sofía. Lo recuerdo, respondió Carlos. La conexión formó un puente de confianza entre ellos. ¿Qué hacemos ahora? Seguiré vigilando a Lucía. Me aseguraré de que nunca se quede a solas con su esposa ni con el doctor Treviño. Pero Carlos, usted necesita pruebas. Pruebas reales, no solo sospechas. Estoy trabajando en eso. Carlos dudó un instante y luego decidió confiar aún más en ella. Encontré huellas de neumáticos en el lugar del accidente. Del automóvil de Mariana. Y tengo una grabación del teléfono de Lucía donde habla de Mariana reuniéndose con un hombre, planeando algo. ¿Un hombre? ¿Quién? Eso es lo que necesito averiguar. Esa noche, Carlos esperó hasta que Mariana se fuera a otra de sus reuniones nocturnas antes de entrar a la oficina que ella tenía en casa. La computadora solicitaba una contraseña. Probó las más obvias, pero ninguna funcionó. Llamó a Jonás, quien llegó 19 minutos después con un pequeño dispositivo que parecía una unidad de memoria. Es un descifrador de contraseñas, explicó. Lo conseguí a través de un amigo que trabaja en seguridad de tecnología de la información. Esperaron observando cómo el dispositivo pasaba por diferentes combinaciones de contraseñas. Después de 7 tensos minutos, la pantalla se desbloqueó. ¿Y ahora qué?, preguntó Jonás. Buscamos cualquier cosa relacionada con Lucía, conmigo o con otro hombre. Carlos comenzó a navegar por los archivos. Nada parecía inusual hasta que Carlos abrió el correo electrónico de ella y encontró una carpeta etiquetada simplemente con la letra R. Adentro había cientos de correos electrónicos intercambiados con alguien que usaba la dirección davila@solucionesdeseguridad.com.mx. Carlos abrió el más reciente. Tenemos que avanzar. Ella está empezando a sospechar. El incidente con la letra L ha complicado las cosas, pero todavía hay tiempo para salvar el plan. Búscame mañana, en el lugar de siempre. Y la respuesta era corta, lo que sea necesario. No me metí en esto para renunciar a la mitad del camino. La mano de Carlos se apretó sobre el ratón de la computadora. R. Dávila. Jonás miró por encima de su hombro hacia la pantalla. ¿Quién diablos es R. Dávila? Carlos buscó el nombre y encontró un perfil profesional en línea para Rafael Dávila, administrador de sistemas en el Hospital General La Merced, el mismo hospital donde Lucía yacía inconsciente. Hijo de, murmuró Carlos. Trabaja en el hospital. Una búsqueda más profunda reveló más correos electrónicos, estos incluían archivos adjuntos, documentos financieros, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro de vida. Carlos, dijo Jonás, señalando un documento. ¿Es eso lo que creo que es? Carlos abrió el archivo. Era una póliza de seguro de vida a nombre de él, contratada 6 meses atrás sin su conocimiento. Mariana era la única beneficiaria. El pago de la póliza era por 35 millones de pesos. Estaban planeando matarme, dijo Carlos, con voz vacía. Pero algo cambió. En su lugar, fueron tras Lucía. ¿Por qué? Carlos abrió más archivos, revisándolos rápidamente. Aquí hay otra póliza a nombre de Lucía contratada hace 3 meses. 8.500.000 pesos y documentos de propiedad de una casa de playa en Costa Rica. Comprada a nombre de Mariana. Cuentas bancarias que nunca había visto. Están planeando huir, dijo Jonás. Una vez que consigan el dinero del seguro. Carlos continuó buscando, y encontró mensajes encriptados que requerían una contraseña diferente. Jonás volvió a intentar con su dispositivo, pero no pudo descifrarlos. Necesitamos un mejor pirata informático, admitió Jonás. No hay tiempo, dijo Carlos, copiando de todas maneras los archivos encriptados. Tenemos suficiente para empezar. Justo cuando estaban terminando, las luces de unos faros barrieron el camino de la entrada. Mariana había vuelto temprano a casa. Sal por la parte trasera, ordenó Carlos, apagando la computadora. Llévate todo lo que encontramos.
Yo me encargaré de Mariana. Jonás se escabulló por la puerta trasera con las evidencias mientras Carlos se dirigía a la sala, acomodándose en su sillón con un libro que no estaba leyendo. Momentos después, Mariana entró y se detuvo en seco al verlo. «Estás despierto hasta tarde», observó ella, dejando su bolso a un lado. «No podía dormir», respondió Carlos, mirándola por encima del borde de su libro. «¿Qué tal estuvo la reunión?» «Productiva». Ella se quitó el abrigo, revelando un vestido que él nunca antes había visto. ¿Algún cambio con Lucía? No. El doctor Treviño quiere que nos reunamos mañana para discutir opciones. Mariana asintió, y un destello de algo parecido a satisfacción cruzó por su rostro antes de volver a adoptar su ensayada preocupación. Deberíamos considerar lo que tiene que decir. Ya sé exactamente lo que le voy a decir, respondió Carlos, mirándola directamente a los ojos. ¿No? La sonrisa de Mariana se tensó. Carlos, sé razonable. No podemos mantenerla conectada a máquinas para siempre. ¿Por qué no?, preguntó él, con una voz engañosamente tranquila. ¿Cuál es la prisa, Mariana? ¿Acaso tienes planes? Ella se tensó de manera casi imperceptible. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dijo Carlos, volviendo la vista a su libro. Solo me pregunto por qué mi esposa parece estar tan ansiosa por dejar morir a nuestra hija. La cafetería del hospital estaba casi vacía cuando Carlos se sentó con Jonás y Sofía, mantenían sus cabezas muy juntas sobre unas tazas de pésimo café. No será suficiente, dijo Sofía después de escuchar lo que habían descubierto. Correos electrónicos sospechosos, pólizas de seguro de vida. Todo es circunstancial. Ningún fiscal se atrevería a tomar el caso. ¿Qué hay de la grabación del teléfono de Lucía?, preguntó Jonás. Se corta antes de que suceda algo definitivo, respondió Carlos. Necesitamos más pruebas. Necesitamos atraparlos con las manos en la masa. ¿Cómo?, preguntó Sofía. Carlos se quedó mirando su café, y un plan comenzó a tomar forma en su mente. Les daremos exactamente lo que quieren. Al día siguiente, Carlos se reunió con el doctor Treviño y Mariana en el consultorio del médico. Su rostro lucía demacrado y sus hombros estaban caídos en señal de derrota. He estado pensando en lo que ambos me dijeron, comenzó, con voz ronca por el cansancio. Sobre la calidad de vida, sobre lo que Lucía querría. Mariana extendió la mano para tocarla de él, un gesto de apoyo perfectamente calibrado. Sé lo difícil que es esto. Carlos permitió el contacto, obligándose a no apartarse. Quiero ver el papeleo, los formularios de la orden de no reanimar. Necesito entender exactamente qué es lo que estamos aceptando. El doctor Treviño asintió, con el alivio reflejado de manera evidente en su expresión. Por supuesto, prepararé todos los documentos. Esta es la decisión correcta, señor Morales. La decisión compasiva. ¿Cuándo?, preguntó Mariana, mientras sus dedos apretaban la mano de Carlos. Mañana, respondió el doctor Treviño. Necesitaremos ambas firmas. Luego comenzaremos a reducir el soporte vital de forma gradual. Será un proceso pacífico. ¿Se lo prometo? Carlos asintió, con la mirada baja. Me gustaría pasar un tiempo a solas con ella esta noche para despedirme. Por supuesto, aceptó Mariana rápidamente. Pasaré a verla después de salir del trabajo. Después de salir de la oficina, Carlos se encontró con Sofía, quien lo estaba esperando junto a la habitación de Lucía. ¿Se lo creyeron?, preguntó ella en voz baja. Tragaron el anzuelo por completo. Esta noche pondremos en marcha el plan. Más tarde, después de que el personal del turno de día se hubo retirado, Carlos colocó con sumo cuidado unas pequeñas cámaras que Jonás había conseguido. Una sobre la cama de Lucía, disfrazada como un detector de humo, otra cerca de la mesa de los medicamentos, y una tercera apuntando hacia la puerta, cada una enviaba la señal directamente al teléfono de Carlos. Sofía entró en la habitación llevando un pequeño paquete. Adentro había un micrófono escondido en un oso de peluche con la leyenda «Recupérate pronto». Carlos lo colocó en la mesa de noche de Lucía. Su teléfono vibró con un mensaje de Jonás, quien esperaba en una camioneta en el estacionamiento. El audio está claro. Las transmisiones de vídeo están funcionando.
Estamos listos. Sofía revisó los signos vitales de Lucía. He ajustado su horario de medicación para que nadie necesite entrar hasta la mañana. El doctor Treviño cree que ya me fui a casa. Gracias, dijo Carlos, agradeciendo genuinamente por todo. No me dé las gracias todavía. Aún no sabemos si esto va a funcionar. ¿Funcionará? La voz de Carlos sonaba completamente segura. Mariana no podrá resistirse. Una última visita. Una última oportunidad para asegurarse de que Lucía nunca despierte para contar lo que sabe. A las 11:42 de la noche, el teléfono de Carlos vibró con un mensaje de Jonás. Alguien se acerca. Carlos se movió rápidamente hacia el pequeño armario ubicado en la esquina de la habitación, dejando la puerta entreabierta solo lo suficiente para poder ver. Momentos después, la puerta de la habitación se abrió y Mariana entró. Se movió con una silenciosa confianza, revisando el pasillo antes de cerrar la puerta detrás de ella. En su mano llevaba un pequeño estuche, el cual colocó sobre la mesa rodante al lado de la cama de Lucía. Carlos observó cómo Mariana abría el estuche para revelar una jeringa. Ella revisó la vía intravenosa de Lucía y luego sacó la jeringa de su empaque estéril. Lamento que hayamos llegado a esto, dijo ella, con una voz suave pero carente de cualquier emoción genuina. Se suponía que sería indoloro. Nunca debiste haber despertado. Le acarició el cabello a Lucía, con un gesto ensayado y completamente vacío. Pero tuviste que seguirme ese día. Tenías que ser la pequeña y perfecta detective. Ella preparó la jeringa, dándole golpecitos para eliminar las burbujas de aire. Tu padre estará devastado, por supuesto. Pero sanará con el tiempo. Y con 35 millones de pesos, Rafael y yo podremos comenzar de nuevo en un lugar cálido. En algún lugar muy lejos de este miserable pueblo y de los recuerdos de esta desafortunada situación. Colocó la aguja en el puerto de inyección intravenosa. Adiós, Lucía. Carlos salió bruscamente del armario, cubriendo la distancia en tan solo 2 pasos. Agarró la muñeca de Mariana, retorciéndola hasta que la jeringa cayó al suelo con un ruido seco. Carlos, jadeó Mariana. El asombro y el miedo reemplazaron la fría expresión calculadora de su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? Protegiendo a mi hija, dijo él, con una voz mortalmente serena. De su propia madre. La expresión de Mariana cambió rápidamente, y el miedo se transformó en indignación. Esto no es lo que parece. Solo estaba revisando su medicamento. Con una jeringa que trajiste desde la casa. Una que no aparece en su historial médico. El agarre de Carlos se hizo aún más fuerte. No me mientas. Ya no. La puerta se abrió de golpe cuando Jonás y Sofía irrumpieron en la habitación, seguidos por 2 guardias de seguridad y un oficial de policía que Carlos reconoció como Mateo Delgado. Lo tenemos todo, dijo Jonás, levantando su teléfono celular. Vídeo y audio, tan claro como el agua. El rostro de Mariana se quedó sin color al darse cuenta de que estaba atrapada. Por un breve momento, su máscara se cayó por completo, revelando el cálculo frío que escondía debajo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, le siseó a Carlos. Esto no ha terminado. De hecho, dijo el oficial Delgado, dando un paso al frente con un par de esposas, yo creo que sí ha terminado. Mariana Morales, queda bajo arresto por el intento de homicidio de Lucía Morales. Carlos observó cómo se llevaban a Mariana, su compostura se resquebrajaba más con cada paso que daba, mientras amenazas y negaciones brotaban de sus labios. Cuando se fueron, él regresó al lado de Lucía, tomando su mano una vez más. Ya terminó, pequeña, susurró. Ella no podrá volver a lastimarte jamás. A la mañana siguiente, Carlos se sentó con la detective Laura Vargas en una pequeña sala de conferencias de la estación de policía. La evidencia estaba esparcida frente a ellos. Tendremos que interrogar a ese Rafael Dávila, dijo la detective Vargas, tomando notas. El hospital lo suspendió en el momento en que les informamos sobre la situación, pero él todavía no ha sido arrestado. Él está involucrado, insistió Carlos. Él la ayudó a planearlo todo. Le creo, pero necesitamos pruebas que lo vinculen directamente con los atentados contra la vida de su hija. El vídeo solo muestra a su esposa actuando en solitario.
Revisen sus registros de acceso en el sistema del hospital, sugirió Carlos. La condición de Lucía empeoró varias veces durante su estadía. Apuesto a que él accedió a su expediente, y tal vez alteró su medicamento. Vargas asintió. Buena idea. Lo investigaremos. Mientras tanto, necesitamos mantener a su hija a salvo. Mariana está bajo custodia, pero Dávila sigue suelto por ahí. No me separaré de su lado, prometió Carlos. Cuando Carlos regresó al hospital, encontró a Sofía esperando afuera de la habitación de Lucía. Su rostro estaba pálido por la preocupación. Alguien intentó entrar a la habitación de Lucía mientras usted no estaba, le dijo ella. Un hombre que afirmaba ser de la administración del hospital. Cuando le pedí una identificación oficial, él se marchó rápidamente. Dávila, murmuró Carlos. Pudo verlo bien. Alto, delgado, de cabello oscuro, usaba anteojos, muy bien arreglado, como si gastara mucho dinero en su apariencia. El teléfono celular de Carlos sonó. Jonás. Acabo de llegar a casa, dijo Jonás sin preámbulos. Destrozaron mi casa. Alguien revisó absolutamente todo. Un frío temor se apoderó del pecho de Carlos. ¿Estás bien? Sí. No estaba aquí cuando ocurrió. Pero Carlos, mi computadora portátil con las copias de la evidencia ha desaparecido. La policía tiene los documentos originales, le aseguró Carlos. Pero ten cuidado. Es Dávila. Está intentando limpiar el desastre que dejó Mariana. Después de colgar, Carlos tomó una decisión. Lucía no está a salvo aquí. No mientras Dávila tenga acceso a los sistemas del hospital. ¿Qué está pensando hacer?, preguntó Sofía. Necesito trasladarla a un lugar donde Dávila no pueda encontrarla. ¿Me ayudará? Horas más tarde, con la bendición renuente de la detective Vargas y la cooperación forzada del doctor Treviño, Carlos observó cómo subían a Lucía a una ambulancia privada. El papeleo indicaba su destino como el Hospital General de Monterrey, pero en realidad, la ambulancia la llevaría al Centro de Rehabilitación Los Pinos, una pequeña instalación privada en las afueras del pueblo. Cuando Carlos llegó a casa para preparar una maleta, encontró que su vivienda había sido saqueada. Los cajones estaban vacíos, los muebles tirados por el suelo y los aparatos electrónicos hechos añicos. En la pared de la sala, rociado con pintura roja, había un mensaje. Esto no ha terminado. Carlos fue a la cochera y recuperó una caja de seguridad escondida detrás de unas latas viejas de pintura. Adentro estaba su antigua pistola de servicio de su breve época como policía militar. Revisó el arma, la cargó y se la fajó en la cintura. Luego llamó a la detective Vargas. Alguien entró a robar a mi casa, le dijo. Dejaron una amenaza pintada en mi pared. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita que envíe unidades de patrulla? No, respondió Carlos, con voz firme. Pero es posible que quiera emitir una orden de búsqueda y captura contra Rafael Dávila y advertir a sus oficiales. Él podría estar armado y desesperado. Carlos. La voz de Vargas se agudizó. No haga ninguna estupidez. Déjenos manejar esta situación. Por supuesto, mintió Carlos. Solo me voy a quedar con un amigo hasta que todo esto se calme. Después de colgar, Carlos llamó a Jonás. Dávila vino a mi casa y dejó un mensaje. Cielo santo, Carlos, necesitas esconderte un tiempo. Ese es el plan. Voy en camino al centro Los Pinos ahora mismo. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. Pídelo. Averigua dónde vive Dávila y si se encuentra allí en este preciso momento. El tribunal era imponente, un monumento de granito a una justicia en la que Carlos ya no creía. Se sentó rígidamente en la dura silla de madera, observando cómo el abogado de su esposa le susurraba al oído. Mariana se veía pequeña con su overol anaranjado y su cabello peinado severamente hacia atrás. El juez Horacio Dávila, el hermano de Rafael, según Carlos había descubierto, los miraba desde el estrado con una molestia que apenas lograba disimular. El parecido familiar era sorprendente. El mismo rostro delgado, los mismos ojos fríos detrás de unos anteojos costosos. Señor Morales. El juez se dirigió a Carlos directamente.
Estas son acusaciones muy graves que usted ha hecho contra su esposa. Acusaciones que, francamente, la evidencia no respalda por completo. El abogado de oficio asignado a Carlos se movió incómodo a su lado. Su señoría, hemos presentado pruebas en vídeo que muestran claramente. Lo que muestra, lo interrumpió el juez Dávila, es a una madre angustiada revisando a su hija, la cual se encuentra gravemente herida. La defensa ha proporcionado testimonios de expertos que sugieren que la sustancia en la jeringa era un suplemento estándar, no un compuesto letal. Eso es porque la jeringa original desapareció de las evidencias, dijo Carlos, incapaz de ocultar la amargura en su voz. El juez Dávila le clavó una mirada gélida. Señor Morales, usted hablará únicamente cuando se dirijan directamente a usted. Ahora, con respecto a la grabación del teléfono de su hija, la defensa argumenta que ha sido editada, y nuestros peritos técnicos no pueden verificar su autenticidad sin el dispositivo original, el cual convenientemente también ha desaparecido. Carlos apretó los puños sobre la mesa. El teléfono de Lucía había estado en la sala de evidencias de la policía hasta que, simplemente, dejó de estarlo. Al igual que la jeringa, y al igual que las muestras de tierra del lugar del accidente, todo se había desvanecido, todo justificado con excusas burocráticas. En vista de estos problemas probatorios, continuó el juez Dávila, y considerando la posición de la señora Morales en la comunidad, me inclino a concederle la libertad bajo fianza en espera de una mayor investigación. Su señoría, protestó el abogado de Carlos. La señora Morales está acusada de intentar asesinar a su propia hija en 2 ocasiones. Y hay pruebas que sugieren que ella y su presunto cómplice también podrían haber estado planeando dañar al señor Morales. Presunto es la palabra clave en este caso, abogado. El juez Dávila barajó unos papeles en su estrado. La fianza se fija en 3.500.000 pesos. La señora Morales deberá entregar su pasaporte y permanecer dentro del municipio. Siguiente caso. Mientras se llevaban a Mariana, ella captó la mirada de Carlos por primera vez. La máscara se cayó solo por un instante, y él vio lo que siempre había estado allí, un frío triunfo. La mirada de alguien que sabía que el sistema se doblegaría a su voluntad. Afuera del juzgado, Carlos se quedó de pie bajo la lluvia, dejando que empapara la chaqueta de su traje. La detective Vargas se acercó a él, luciendo tan frustrada como él mismo se sentía. Lo siento, le dijo. Sabía que Horacio Dávila representaba un problema, pero nunca pensé que sería tan descarado. Ella saldrá libre antes de la hora de la cena, dijo Carlos con voz plana. Y Lucía aún no está a salvo. Todavía estamos buscando a Rafael Dávila, le aseguró Vargas. Y ya he asignado a un oficial en el centro Los Pinos. No será suficiente. Carlos se quedó mirando las escaleras del tribunal, donde el abogado de Mariana estaba dando una declaración a los reporteros, pintando a Carlos como un esposo obsesivo y delirante que no podía aceptar el trágico accidente de su hija. ¿Van a enterrar este caso por completo? No si puedo evitarlo, prometió Vargas. El caso no está cerrado. Carlos, encontraremos más pruebas. Pero Carlos había dejado de escuchar. Había tocado fondo, ese lugar donde moría la fe en los sistemas y en la justicia. Ahora solo había un camino a seguir, uno por el que tendría que caminar completamente solo. Carlos estacionó su camioneta afuera del lujoso edificio de apartamentos de Rafael Dávila, observando cómo se encendían las luces en sus ventanas. Habían pasado 3 días desde la liberación de Mariana bajo fianza. 3 días de cuidadosa planificación. Su teléfono desechable vibró con un mensaje de texto de Jonás. M acaba de llegar al lugar de RD. Es una camioneta deportiva de color negro, con ventanas polarizadas, hay 2 personas adentro. Carlos observó cómo el vehículo que Jonás había descrito se detenía en el estacionamiento subterráneo. Minutos después, divisó a Mariana y a Rafael saliendo del elevador hacia el vestíbulo con suelo de mármol, tenían las cabezas muy juntas, inmersos en una conversación urgente. Incluso a la distancia, Carlos podía leer la tensión en los cuerpos de ambos. Las manos de Mariana se movían bruscamente mientras hablaba. Rafael miraba a su alrededor sin cesar, con la cautela de una presa que siente la presencia de un depredador cercano. Discutieron brevemente antes de desaparecer por un pasillo en dirección al apartamento de Rafael. Carlos miró su reloj. Era el momento. Marcó un número en el teléfono desechable.
Después de 2 tonos, una enfermera del centro Los Pinos respondió. Habla el doctor Valdés, dijo Carlos, haciendo su voz más grave. Necesito hablar con la enfermera Lara con respecto al caso de Lucía Morales. Un momento después, Sofía se puso al teléfono. Habla la enfermera Lara. Es la hora, dijo Carlos simplemente. ¿Está todo listo? Sí, respondió Sofía, manteniendo su tono profesional. La paciente mostró una mejoría significativa durante las pruebas realizadas esta mañana. La actividad de las ondas cerebrales se está acercando a patrones normales. Excelente, dijo Carlos, observando el edificio de Rafael. Por favor, prepárense para el procedimiento que discutimos. Estaré allí en menos de 1 hora. Después de colgar, Carlos hizo otra llamada. Esta vez al hospital donde Lucía había sido atendida originalmente. Departamento de Registros Médicos. Una voz aburrida respondió. Habla Rafael Dávila, el administrador de sistemas, dijo Carlos, manteniendo su voz cortante y autoritaria, imitando los modales de Rafael de los vídeos que había estudiado. Estoy trabajando de forma remota el día de hoy y necesito acceder a los archivos de los pacientes para una auditoría. Mi dispositivo de seguridad no está funcionando. Puedo restablecerlo, señor Dávila. Solo necesito verificar su número de identificación de empleado. Carlos recitó el número que había memorizado del expediente de personal de Rafael, información que Jonás había conseguido gracias a un amigo de recursos humanos. Todo listo, señor Dávila. Ya debería poder acceder al sistema. ¿Necesita algo más? No, eso es todo. Carlos colgó, con una sonrisa lúgubre asomando a sus labios. A continuación, sacó un segundo teléfono desechable y redactó un mensaje de texto para el teléfono celular personal de Mariana. Emergencia en Los Pinos. La letra L muestra signos de recuperar la consciencia. Se solicita traslado de regreso al Hospital General La Merced de inmediato. Necesitamos autorización. Añadió el nombre del doctor Treviño a la firma, y luego, lo envió. A través de las ventanas del vestíbulo, vio la reacción de Mariana, la repentina tensión en su postura, el movimiento con el que le empujó el teléfono a Rafael, y la conversación de pánico que siguió. En cuestión de minutos, ambos corrían de regreso al estacionamiento. Carlos encendió su camioneta y mantuvo una distancia prudente mientras seguía a su camioneta deportiva por todo el pueblo. Sin embargo, en lugar de dirigirse al centro Los Pinos, el vehículo giró en dirección al Hospital General La Merced. Carlos sonrió con frialdad. Habían mordido el anzuelo, asumiendo que Lucía sería trasladada de vuelta al lugar donde ellos tenían influencia. Mientras ellos se apresuraban para interceptar a una paciente que no iba a llegar, Carlos condujo tranquilamente hacia el centro Los Pinos. Allí, Sofía lo esperaba con los expedientes médicos falsos que habían creado, los cuales mostraban una mejora notable en la condición de Lucía. ¿Está a salvo?, preguntó Carlos, mientras Sofía lo guiaba hacia una habitación diferente a la que Lucía había ocupado anteriormente. La habitación 212, bajo el nombre de Silvia Jiménez, confirmó Sofía. Nuestra área más segura. El acceso para los visitantes requiere una autorización previa y la verificación de una identificación oficial. Adentro de la nueva habitación, Lucía yacía tan inmóvil como siempre, pero las máquinas que la monitoreaban mostraban signos vitales más fuertes. ¿De verdad está mejorando?, preguntó Carlos, con la esperanza asomándose en su voz a pesar de todo. Sofía asintió, con un genuino optimismo en sus ojos. Sus últimos análisis son alentadores. Su actividad cerebral está en aumento y está mostrando respuesta a los estímulos. Es posible que ella pueda escucharnos, incluso si todavía no puede respondernos. Carlos tomó la mano de su hija. Resiste un poco más, pequeña. Vamos a terminar con esto esta misma noche. De regreso en su camioneta, Carlos revisó su tercer teléfono desechable, el que había usado para enviarle un mensaje a Jonás. Lo esperaba un mensaje nuevo. Están en pánico. Red está intentando acceder a los sistemas del hospital desde su computadora portátil y está haciendo llamadas. Perfecto, murmuró Carlos. Su plan era sencillo, pero muy efectivo. Los registros médicos falsificados que él había subido al sistema del hospital, utilizando las credenciales de Rafael, mostraban que Lucía estaba despertando,
que comenzaba a responder, lo más condenatorio de todo, que había proporcionado una declaración detallada sobre el día de su accidente. Una declaración que implicaba tanto a Mariana como a Rafael en un intento de homicidio justo en ese momento. Rafael debía estar intentando frenéticamente eliminar esos registros para borrar cualquier rastro digital. Necesitaría acceder a la sala de servidores principales del hospital para asegurarse de que no quedara absolutamente nada. Carlos le envió un mensaje de texto más a Jonás. Fase 2. Ahora mismo. La sala de servidores del Hospital General La Merced zumbaba con el sonido de los ventiladores de refrigeración y la actividad de los procesadores. Carlos y Jonás esperaban en la oscuridad de una bodega de almacenamiento adyacente. La puerta estaba entreabierta lo suficiente como para poder ver la entrada de la sala de servidores. «¿Y si no viene?», susurró Jonás. «Él vendrá», respondió Carlos con total seguridad. «No tiene otra opción». A las 11:42 de la noche, el elevador al final del pasillo sonó suavemente. Unos pasos se acercaron de forma rápida y decidida. Rafael Dávila apareció, mirando nervioso por encima de su hombro mientras pasaba su tarjeta de acceso por la puerta de la sala de servidores. Carlos asintió en dirección a Jonás, quien se acercó sigilosamente a la puerta de la sala de servidores, colocando un pequeño dispositivo contra el lector de tarjetas, otra herramienta diseñada para evitar que la puerta se bloqueara al cerrarse. Esperaron 3 minutos, dándole tiempo a Rafael para iniciar sesión en el sistema. Luego, Carlos abrió la puerta de la bodega y se movilizaron. La sala de servidores estaba bañada por el resplandor azul de los monitores. Rafael estaba sentado en una estación de trabajo, de espaldas a la puerta, mientras sus dedos volaban sobre el teclado en su intento por purgar los registros inventados del sistema. Estaba tan concentrado en su tarea que no escuchó cuando la puerta se abrió. No notó a Carlos ni a Jonás hasta que estuvieron directamente detrás de él. «¿Buscas algo?», le preguntó Carlos. Rafael se dio la vuelta rápidamente, casi cayendo de su silla. Su rostro, apuesto de una manera ensayada, se quedó sin color cuando vio a Carlos. «¿Esta es un área restringida», tartamudeó, intentando recuperar la compostura. «Ustedes no pueden estar aquí». «Qué gracioso», dijo Carlos, con una voz peligrosamente serena. «Estaba a punto de decirte exactamente lo mismo». Los ojos de Rafael se dirigieron a la puerta, calculando sus posibilidades de escape. Jonás dio un paso lateral, bloqueando la salida. «No lo hagas», le advirtió Jonás de forma simple. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó Rafael, con la voz más aguda de lo normal. «Si esto es sobre Mariana, yo no sé nada. Ella es solo una amiga». «Una amiga con la que estás planeando huir», dijo Carlos. «Una amiga a la que ayudaste para intentar asesinar a mi hija». «Eso es ridículo. Yo nunca he tocado a su hija. Ni siquiera la conozco». «Pero sí sabías de su existencia. Sabías que Mariana la quería fuera del camino, al igual que sabías sobre el plan para deshacerse de mí». Carlos dio un paso más, obligando a Rafael a hacer retroceder su silla hasta que chocó contra el escritorio. 35 millones de pesos es mucho dinero. Suficiente para comenzar de nuevo en Costa Rica. Una linda casa en la playa en la que, por cierto, ya pagaste un anticipo. La compostura de Rafael se resquebrajó todavía más. «Ustedes no pueden probar nada». «No necesitamos hacerlo», dijo Jonás, levantando su teléfono celular. «Estamos grabando todo, incluyéndote a ti tratando de borrar los registros del hospital en este preciso instante». «¿Por qué?», Carlos hizo la pregunta que había ardido en su interior desde el principio. «Ella tiene 13 años. ¿Qué pudo haber hecho ella para merecer esto?». Algo cambió en la expresión de Rafael, un cálculo interno, como si estuviera sopesando qué decir en comparación a lo que Carlos probablemente ya sabía. «Ella nos vio», admitió finalmente. «Ese día, en el bosque. Siguió a Mariana y nos escuchó hablar sobre el plan del seguro. No supimos que ella estaba allí hasta que fue demasiado tarde. Entonces Mariana la empujó». La confirmación por parte de Carlos aterrizó como un golpe físico a pesar de sus sospechas. Su propia hija. «Fue un accidente», insistió Rafael, aunque sus ojos traicionaban su mentira. «Ella solo intentaba evitar que la niña saliera corriendo y se lo contara a usted». La niña se cayó.
Nadie quería que eso pasara. Las manos de Carlos se apretaron a los costados de su cuerpo. Y después, el hecho de alterar su medicación y el intento de desconectarla del soporte vital también fueron accidentes. Rafael tragó saliva con dificultad. Mariana dijo que sería más humano, que de todas formas la niña nunca despertaría y que jamás tendría una vida normal. ¿Por qué dejarla sufrir? Porque ella es mi hija, dijo Carlos, con la voz quebrándose levemente, y ella merece tener cada oportunidad posible para vivir. Los ojos de Rafael se dirigieron velozmente a la pantalla de la computadora, donde su programa de eliminación todavía se estaba ejecutando. Carlos siguió su mirada. «Deténlo», le ordenó. «Ahora mismo». «Es demasiado tarde», dijo Rafael, y un rastro de su habitual petulancia regresó. «Los archivos ya se están purgando. En 5 minutos, no quedará ninguna evidencia en absoluto, justo como tampoco hubo evidencia en el juzgado». Jonás dio un paso adelante, apartando suavemente a Carlos a un lado. «Por suerte para nosotros, traje esto». Levantó un pequeño dispositivo conectado a un disco duro portátil. «Ha estado grabando todo desde que iniciaste sesión. Cada pulsación en el teclado, cada archivo que tocaste». El color desapareció por completo del rostro de Rafael. «Ustedes no pueden». «Ya lo hicimos», lo interrumpió Jonás, conectando el dispositivo a la estación de trabajo. «Y ahora, vamos a tener una pequeña conversación. Nos vas a contar exactamente qué pasó desde el principio. Cómo conociste a Mariana, cómo planearon asesinar a Carlos por el dinero del seguro, y cómo la ayudaste a encubrir lo que le hizo a Lucía». «¿Y por qué habría de hacer eso?», preguntó Rafael, mientras la desesperación volvía su voz mucho más aguda. Carlos se inclinó hacia abajo, nivelando su rostro con el de Rafael. «Porque en este preciso momento, la detective Vargas está ejecutando una orden de cateo en tu apartamento, donde va a encontrar la evidencia que robaste con tanto cuidado de la estación de policía. Y porque, si no cooperas, me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hiciste. Incluyendo a los reclusos de la prisión estatal, donde ponen a los asesinos de niños en la población general». El miedo parpadeó en los ojos de Rafael. «Quiero a un abogado». «Seguro», aceptó Carlos fácilmente. «Después de que nos des tu declaración completa». Por un momento, pareció que Rafael se resistiría más. Luego, sus hombros cayeron y toda la combatividad lo abandonó. «¿Qué es lo que quieren saber?», preguntó, totalmente derrotado. «Absolutamente todo», respondió Carlos. «Empieza a hablar». La gala de caridad en el Gran Hotel era el evento social de la temporada en Los Encinos. Mariana llegó elegantemente tarde, atrayendo miradas con un vestido negro que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su aparición en los tribunales solo había realzado su mística. La esposa agraviada. La madre devota acusada falsamente por un esposo inestable. Interpretó su papel a la perfección, y los círculos sociales de Los Encinos la habían recibido de vuelta con los brazos abiertos. Se movió entre la multitud con una gracia ensayada, aceptando las condolencias y los toques de apoyo con la cantidad exacta de sufrimiento digno. Nadie mencionó el overol anaranjado que ella había vestido apenas unos días atrás. Nadie se atrevió a preguntar por la hija que aún yacía en estado de coma ni por el esposo sospechosamente ausente a su lado. A las 9:30 de la noche en punto, justo cuando la banda tomó un descanso y el presidente del evento se acercó al micrófono para dar algunos anuncios, las puertas dobles del hotel se abrieron de par en par. La detective Laura Vargas entró flanqueada por 2 oficiales uniformados. Detrás de ellos venía Carlos, con el rostro enmarcado en líneas sombrías. La conversación tartamudeó y se extinguió a medida que avanzaban con determinación entre la multitud. Mariana, quien en ese momento aceptaba una copa de champán de manos de un mesero, no se dio cuenta hasta que el círculo a su alrededor se quedó en silencio. Se dio la vuelta y su sonrisa ensayada se congeló en su rostro al ver a Carlos acercándose. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, y su voz resonó en el repentino silencio. «Estás violando la orden de restricción». «En realidad, no lo está haciendo», dijo la detective Vargas, dando un paso al frente. «Esa orden fue rescindida esta misma tarde». Sacó un documento del interior de su chaqueta. «Sin embargo, traigo algo más. Mariana Morales,
queda usted bajo arresto por el intento de homicidio de Lucía Morales, por conspiración para cometer fraude de seguros y por el intento de homicidio de Carlos Morales. La copa de champán de Mariana se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos contra el piso de mármol. Esto es absurdo. Ya intentaron hacer esto y el juez. El juez se ha recusado del caso, la interrumpió Vargas, después de que se presentaran pruebas de su interferencia ante la Junta Judicial del Estado. 2 pantallas gigantes a ambos lados del salón de baile, las cuales estaban destinadas a la presentación de Caridad, se iluminaron de repente. El rostro de Rafael Dávila apareció, luciendo pálido y nervioso mientras estaba sentado en una sala de interrogatorios. Fue idea de Mariana desde el principio. Su voz resonó por todo el estupefacto salón de baile. Ella me dijo que su esposo tenía una póliza de seguro de vida muy importante y que nadie cuestionaría si él sufría un accidente en su taller. Lo planeamos durante meses. Luego, la hija complicó las cosas. Nos escuchó en el bosque aquel día. Mariana. Ella la empujó por el terraplén. Creímos que estaba muerta, pero cuando sobrevivió, Mariana decidió que era mejor terminar el trabajo en el hospital. Hacer que pareciera que sus heridas eran demasiado graves. Mariana se abalanzó hacia la salida más cercana, pero los oficiales se movieron rápidamente para bloquearle el paso. Esto es una trampa, gritó ella, mirando frenéticamente a su alrededor en busca de apoyo, buscando a los aliados que la habían respaldado en el tribunal. Pero los rostros con los que se topó ahora estaban escandalizados y horrorizados, y todos se apartaban de ella como si su culpa fuera contagiosa. Lo tenemos todo, Mariana, dijo Carlos en voz baja. Las pólizas de seguro, la propiedad en Costa Rica, los registros borrados del hospital, y tenemos la confesión completa de Rafael, incluyendo cómo ambos manipularon la evidencia y sobornaron a un juez. La compostura de Mariana se hizo pedazos por completo. Su rostro se contorsionó de rabia al volverse hacia Carlos. ¿Tú crees que has ganado? No eres nada sin mí. Absolutamente nada. Yo te hice lo que eres. Te di una vida más allá de ese patético taller mecánico. Me diste a una hija y luego intentaste arrebatármela, replicó Carlos, con voz muy firme. ¿Por qué? ¿Por dinero? Por él. Por libertad, escupió Mariana. Libertad de tu contentamiento de pueblo pequeño. De tu absoluto rechazo a ser algo más de lo que ya eres. ¿Tienes alguna idea de lo que es estar casada con un hombre sin ninguna ambición y sin ninguna visión? La detective Vargas dio un paso al frente con las esposas listas. Señora Morales, tiene el derecho a guardar silencio. No necesito guardar silencio, siseó Mariana, con su fachada caída ahora por completo. Rafael nunca habría hablado, no por voluntad propia. ¿Qué fue lo que le hiciste, Carlos? ¿Qué le prometiste? Nada que no te merecieras, respondió Carlos. ¿Qué es exactamente lo que tú también vas a recibir? Mientras los oficiales se llevaban a Mariana, sus maldiciones y acusaciones resonaron en las paredes del salón de baile. Carlos no sintió ninguna satisfacción ni ningún triunfo, solo un alivio vacío de que por fin había terminado todo. Sofía colocó un florero nuevo con flores silvestres sobre la mesa de noche, ajustándolas para que Lucía fuera lo primero que viera si abría sus ojos. La habitación privada en el centro Los Pinos se había convertido en un segundo hogar durante las últimas semanas. Carlos le había añadido varios toques personales, los libros favoritos de Lucía, fotografías y una pequeña serie de luces que le daban al espacio estéril un brillo muy cálido. Su color de piel se ve mucho mejor hoy, observó Sofía, revisando los monitores que se habían vuelto tan familiares para Carlos como su propio reflejo. Carlos asintió, sin apartar la mirada del rostro de su hija. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. Su actividad cerebral continuaba en aumento y respondía a los estímulos. Un apretón de manos, un cambio en la luz. Pequeñas victorias que Carlos coleccionaba como si fueran piedras preciosas. Debería irme, dijo Sofía a regañadientes. Mi turno comienza en 30 minutos. Carlos levantó la vista y le tomó la mano justo cuando ella se giraba para marcharse. Gracias por absolutamente todo. No podría haber logrado nada de esto sin su ayuda. La sonrisa de Sofía fue cálida, y le llegó hasta los ojos de una manera que Carlos casi había olvidado que una sonrisa podía lograr. Ella es una luchadora, igual que su padre. Después de que Sofía se marchara,
Carlos se acomodó en la silla junto a la cama de Lucía. Abrió el libro que le había estado leyendo, una novela de fantasía sobre una valiente niña que salvaba a su reino. No estaba seguro de si Lucía podía escucharlo, pero los doctores recomendaban la interacción normal, y Carlos encontraba consuelo en aquel ritual. El bosque se volvió más oscuro a medida que Elisa se adentraba en él, leyó él, con voz firme y serena. Pero no tenía miedo. Ahora sabía la verdad, y la verdad era una luz que ninguna oscuridad podría extinguir jamás. Un pequeño movimiento llamó su atención. Los dedos de Lucía, enroscados de manera holgada sobre la manta, se contrajeron levemente. Carlos hizo una pausa en su lectura, conteniendo el aliento. Podría no ser nada. A veces ocurrían espasmos musculares. Reflejos sin ningún sentido que los médicos le habían advertido que no sobreinterpretara. Pero luego, volvió a ocurrir. Un movimiento más deliberado, su dedo índice estirándose para luego volver a enroscarse. Lucía dejó el libro a un lado, acercándose a ella. Pequeña, ¿puedes escucharme? Sus párpados parpadearon. Los monitores al lado de la cama registraron un aumento en su frecuencia cardíaca. Así es, la animó Carlos, con la esperanza haciendo que su voz temblara. Tómate tu tiempo. Estoy justo aquí. Lentamente, dolorosamente lento, los ojos de Lucía se abrieron, desenfocados al principio, parpadeando incluso contra la tenue luz de la habitación. Luego, su mirada se posó en Carlos, la confusión dio paso al reconocimiento. Papá. La palabra fue apenas audible y su voz sonaba oxidada por la falta de uso. Carlos tomó su mano, con las lágrimas quemando detrás de sus ojos. Estoy aquí, y pequeña. Ya estás a salvo. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par al momento en que sus recuerdos regresaron. Mamá, susurró ella. El miedo le nubló el rostro. ¿Eh? Lo sé, la tranquilizó Carlos. Lo sé absolutamente todo. Ella no podrá volver a lastimarte jamás. Va a ir a prisión por un tiempo muy largo. El alivio inundó el rostro de Lucía, seguido rápidamente por el agotamiento. Sus párpados se volvieron pesados otra vez. Descansa, le dijo Carlos. Estaré justo aquí cuando despiertes. Ella logró asentir levemente antes de volver a quedarse dormida, con las manos aún aferradas a las de él. Carlos se recostó en su silla, abrumado por emociones que no podía ni comenzar a nombrar. Alivio, alegría, dolor por lo que habían perdido, y esperanza por lo que aún quedaba. Alcanzó su teléfono con la mano temblorosa, marcando el número de Sofía. Ella despertó, le dijo cuando ella contestó. Solo por un minuto, pero me reconoció. Y también habló. La felicidad de Sofía burbujeó a través de la bocina del teléfono. Les avisaré a los médicos. Oh, Carlos, eso es maravilloso. Después de colgar, Carlos regresó a su vigilia, observando el suave subir y bajar del pecho de Lucía. Por primera vez en meses, la opresión en su propio pecho se alivió ligeramente. La dura coraza de rabia y determinación que había envuelto su corazón desde que encontró la nota de Lucía comenzó a resquebrajarse, permitiendo que hubiera espacio para algo más. No para el perdón, de ninguna manera, pero quizás algún día sí para la sanación. La sala de visitas del centro penitenciario para mujeres era fría e impersonal. Carlos estaba sentado en una mesa de metal atornillada al piso, esperando. Había debatido sobre esta visita durante semanas, sin estar seguro de si era necesaria, sin estar seguro de si podría enfrentar a Mariana sin la coraza protectora de ira que lo había sostenido durante tanto tiempo. Pero el terapeuta de Lucía le había sugerido que darle un cierre a la situación podría ayudarlos a ambos a seguir adelante. Y así, allí estaba, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando la pesada puerta que pronto dejaría entrar a la mujer que alguna vez había amado más allá de toda razón. Cuando Mariana entró, flanqueada por un guardia, a Carlos le sorprendió lo pequeña que se veía con ese monótono uniforme de prisión. Llevaba el cabello recogido severamente hacia atrás, con su rostro desprovisto de todo maquillaje. Aquel esmero y pulcritud cuidadosa que siempre había mantenido habían desaparecido, dejando atrás a una mujer a la que Carlos apenas reconocía. Se sentó frente a él, con los ojos cansados. No pensé que vendrías. Yo tampoco, admitió Carlos.
Un silencio incómodo se prolongó entre ellos, lleno del peso de todo lo que habían sido el uno para el otro y de todo lo que habían perdido. ¿Cómo está ella?, preguntó Mariana finalmente. Recuperándose, respondió Carlos, sin ofrecer ningún detalle. Los médicos dicen que volverá a caminar con el tiempo. Mariana asintió, con una expresión ilegible. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú, Carlos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Había algo en su tono, un pequeño destello de la mujer con la que se había casado, de la mujer en la que había creído. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó en lugar de responderle. ¿Fue solo por el dinero o fue por él? Mariana bajó la mirada hacia sus manos, sus uñas ahora estaban cortas y sin pintar. ¿Acaso importa en este momento? Me importa a mí. Ella suspiró, un sonido que parecía provenir de algún lugar profundo y vacío. No fue solo una cosa. El dinero sí, Rafael, hasta cierto punto, pero fue más que nada. Ella levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos. Me estaba asfixiando en esa casa, en ese pueblo y en esa vida, Carlos. Yo quería más. Y merecía mucho más. ¿Y Lucía? ¿Qué era lo que ella se merecía? Mariana se encogió levemente. Nunca quise lastimarla de esa manera. Se suponía que ella no debía estar allí ese día. Se suponía que no debía haber escuchado.